Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Y nosotros seguimos, ya no voy a decir lo de la mañana preciosa, pero lo de San José y lo del Día del Padre, estoy cansado ya y lo vuelvo a repetir porque a mí me viene bien, ¿sabes? Después yo creo que al mediodía pillaré algún regalo, ¿no? Tengo un personaje aquí al lado, que es don Abel Román, que lleva el pobre esperando. Hoy hemos tenido una catombe técnica aquí entre que los entrevistados van, vienen cuando quieren y hacen lo que quieren, los botones también, el realizador no está hoy en el mejor de sus días, ¿no? Porque y yo que estoy de fiesta, porque yo en teoría tenía que estar de fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? El día de San José y padre. Pides mucho. Yo también soy padre y más en fiesta. ¿No? Ya pero por padre no. Por padre no, bueno, por padre nada, y felicitarte y tal. Pero San José sí, hombre. San José sí, pero por padre que. Hombre, yo creo que es más importante que te feliciten por ser padre, porque usted es padre, ¿no? Sí, claro. Eso es un sacrificio descomunal durante años y años y años. Y yo creo que en una escala de valores es más importante ese sacrificio que simplemente llamarse José, ¿no te parece? Yo no. Yo lo de José me gusta más, y entenderete, y además celebro igual, con la misma intensidad, Juan. José Juan. Se le han aprovechado entonces. Sí, pero además no me importa decirlo, ¿sabes? El otro día en el Facebook se cabrearon conmigo, porque esto del Facebook es una historia, yo no sé si estás tú muy metido en esto, sí. Pero ahora estoy más en TikTok. Sí, bueno, pues esto del Facebook son una pila de bandidos, ¿no? Porque eso ya no tiene otro nombre. Y ahora cualquier cosa que vea, le sacas una foto a un cayuco lleno de migrantes, eso puede tener odio. Sí, una cosa. Saqué una foto de un telescopio y castigado. ¿Por qué? Porque, pues que no sé, no me contestan, no te ponen... ¿Por un telescopio? Sí, pues saqué la foto del telescopio. Yo no sé si es que la foto del telescopio les parece un arma o algo, ¿no? Porque se ve, hombre, es un telescopio raro, porque es un telescopio que está en Chile y, bueno, un poco raro, pero no tiene... ¿vale? Y entonces es una cosa curiosísima. Y ya lo último fue que ya me han castigado, pero de manera brutal, fue haber puesto una foto del fiscal general del Estado diciendo que ha entregado la documentación de Ayuso. Y entonces dice que eso es delito de odio. Bueno, pues vale. Pues, están pasándose de la raya. Están pasando tres pueblos. Es que antes, por ejemplo, usted ponía una foto artística de una mujer desnuda, por ejemplo, dándole de amamantar a un niño y la han cortado. Sin embargo, fíjate tú, antes de ayer me pasaron una foto de una mujer, de una madre desnuda con... A mí me pasaron la misma foto. Con dos bebés, y no. que no era nada erótico, y no me la han quitado. Y yo la puse por una expresión de ternura, sí, más que otra cosa. Y no ha pasado eso. Yo creo que van evolucionando. Yo no sé si van evolucionando, porque es que sinceramente, por ejemplo, uno de los vigilantes de esa red social es la Pastor, que ya me vas a contar, ¿sabes? O sea, la mujer de ¿cómo se llama? De Ferrera, ¿eh? Ferrera, sí. Y entonces, pues ya, ¿qué quieres que te cuente, no? Sí, que no sé cómo los contratan. O sea, no entiendo si Facebook es que no se entera, ¿no?, de que ha contratado la mayor ruina de España, pero bueno. Bueno, si no te importa, me gustaría empezar esta entrevista de hoy celebrando que el próximo 24 de marzo empieza la Pascua, la Semana Santa. Entonces hay un tema que me preguntan mucho los vecinos, y sobre todo que hay media discusión con eso, de que qué hacemos con el hecho de no comer carne. Y queríamos explicar cuál es la razón. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, el hecho de no comer carne en la Iglesia Católica, y sobre todo en España, ¿cuál es la motivación? ¿O cuál es la motivación de por qué los árabes tienen prohibido comer cerdo? ¿O
¿Cuál es la motivación? Porque los hindúes tienen prohibido comer vacas. Lo del cerdo es mentira. No, no, no. Sí, lo del cerdo es mentira. Hablé con Paco Esteban, yo no sé si tú estabas pendiente antes de aquello. Mi padre es palestino. Sí, pero mira, y me lo dijo él, fue el que me abrió los ojos, ¿eh? Dice, mira, digo, ¿pero qué haces tú ahí vendiendo carne de cerdo en Marruecos? Dice, mira, José Juan, tú estás equivocado. Tú vives en el octavo. Digo, coño, no, me tomó por ignorante. Dice, mira, el vino Don Simón es pecado, pero el Vega Sicilia no. El jamón Joselito 5 estrellas, ese no es pecado. El pecado es el jamón blanco que te venden ahí. Digo, vale, perdona, gracias. Y ahora te lo transmiten allí. O sea, yo me parece que estos saben más que nosotros un rato. Bueno, ahora hoy en día es otra cosa, pero en la antigüedad vamos a explicar. Sí, explícalo. Vamos a explicarlo y sobre todo qué opina el Papa Francisco con esta cuestión. Pero papá, no me hables del Papa Francisco. Yo, No, si tú me quieres ver, no, si tú me quieres ver fatal. Pero esta vez sí que le voy a dar la razón. ¿Al Papa? Yo no estoy de acuerdo con el Papa, sobre todo en el tema de la pederastia. Pero en ese tema coincido con él. No, yo no en la pederastia, ni en lo de Ucrania, ni en lo de Viena, ni en lo de la Luna. Bueno, mira, vamos a ver. Es una desgracia del Papa, ¿eh? Sí. Mira, vamos a ver, en la época antigua, en la época medieval, los dirigentes tenían necesidad de aplicar medidas sanitarias. Pero claro, en una época en la cual solamente las élites tenían cultura, pues era muy complicado decir una persona que no comiese una proteína como es la carne, para que encontrase la salud, era imposible. Entonces, ¿qué hacían? Sacralizaban la medida sanitaria. Entonces decía, comer carne, sobre todo en la época de antes, donde había muchos problemas de la gota, una medida higiénica efectiva era hacer un ayuno de esa proteína. En Oriente Medio el cerdo es una carne muy grasienta, entonces era bastante peligroso comer carne de ese nivel de grasa. Y en la India, donde había tan cantidad de hambre, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de 900 millones o 1.000 millones de personas. Ya dice que son 1.300. Sí, exactamente. Pasa que anteriormente eran menos, ¿no? Entonces, la vaca era la principal fuente de combustible, los excrementos secos eran combustible, y la leche, pues hacían yogur, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué había que hacer? ¿Matar una vaca que durara eso 2 meses y después ya no tienen nada? ¿O aguantar una vaca para que tuviera leche y excremento como combustible durante años? Entonces, ¿cómo les motivaba a esa gente que no hicieran eso? Pues sacralizando al animal. A otros los demonizaban, como el tema del cerdo, y en el tema de la carne en España, era por un tema de que era un tema si no cometías pecado mortal. Bueno, ¿y qué dice el Papa Francisco sobre comer carne? Que me impresionó, porque no es común oír este tipo de opiniones tan sensatas. Y te leeré un párrafo que escribió. Esto lo ha dicho el Papa Francisco, come lo que quieras en Semana Santa. El sacrificio no está en el estómago, sino en el corazón. La gente se abstiene de comer carne, pero no le hablan a sus hermanos y familiares, no visitan a sus padres ni los atienden. No comparte su comida con quienes más lo necesitan y alejan a sus hijos de padres, madres y abuelos. Critican la vida de los demás y abusan de su pareja, etcétera, etcétera. Un bistec no te hace mala persona. Al igual que un filete de pescado no te hace mejor persona. Ni un santo. Seamos menos arrogantes y más humildes. Señor Don Francisco, chapo. Chapo. Yo no sé qué es lo que quiso decir Francisco, no lo entendí. Pues que uno puede comer carne, perfectamente. No, antes podías comer carne también, pagabas y listo. Sí, ya bueno, pues tú sabes cómo es la la iglesia. iglesia. La iglesia lo tiene claro. O sea, tú pagas y asunto concluido. Sí, o sea, sí, lo que pasa sí. es que Francisco está delirando. Dice, no, que vayan a ver a la porra, hombre. Y el vecino, no sé qué, al vecino se puede de una trompada. Bueno, sí, bueno, de todas maneras hay que respetar que hay mucha gente que tiene una devoción hacia la Iglesia Católica. Yo lo respeto, que eso les ayuda, que eso les ayuda emocionalmente y que bueno, hay que respetar a esas personas que tienen esa devoción hacia lo que es la Iglesia y sobre todo hacia lo que es el cristianismo, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta aquí cuando hablamos de todo este tipo de cuestiones de comer carne o del cerdo y tal,
es el tema de la motivación por el cual se hacen las cosas. Hay una diferencia entre lo que es moral y lo que es la supramoral. Porque si, por ejemplo, en los árabes comer cerdo, entre comillas, o las vacas, en los hindúes es un tema inmoral, por una cuestión de circunstancias, la motivación... Yo tengo ganas de ver, el otro día fui arriba a Macro y veo, no sé si has estado últimamente, fíjate que le estoy haciendo una propaganda a Macro. Has estado últimamente, tienen una repisa allí en la entrada de la carne y hay una carne de vaca. Sabes que yo no como res, no la soporto. Bueno, no me gusta, como no me gusta la cabra, ¿no? Pero tienen una repisa allí y me quedé mirando, porque en la carne valía 150 euros. Esa debe unas de chuletas, ser, no sé qué. esas deben ser las de los japoneses, esa carne de japonesa que vale tanto. No era japonesa, la de Galicia, me parece que me dijeron. Pero bueno, le dije a un amigo, pues hombre, no está uno en esto, ¿no? Le dije a un amigo, digo, mira, acabo de ver una carne, dice, y de 500 euros también. Digo, 500 euros el kilo. Y dice, sí, debe ser esta tuya, la de la India. Porque si quieren, ya la traen caminando, ¿viste? Y traen la vaca caminando. ¿Sabe lo que Chacho, yo llamo todo? Y entonces yo creo que los hindúes, si trincan la carne esa, se la mandan también. Entonces pasa como a los musulmanes. Es que ya la motivación ha cambiado. Ya no hay esa urgencia y sobre todo ya hay una cultura con lo cual las circunstancias cambian. Es lo que ocurre con la moral. La moral es temporal. Hay una moral en la cual se aplica en un determinado tiempo. Por ejemplo, en Occidente lo que es moral es la monogamia. Sin embargo, en los árabes lo que es moral es la poligamia. Y en el Tíbet lo que es moral es que una mujer se casa con su marido y todos sus hermanos. Y si hace una cosa diferente a eso, eres un inmoral. ¿Qué ocurre? Que en Occidente lo que son... se casan solamente con una monógamo. A mí lo que me gusta de esa parte de la religión musulmana es lo de varias mujeres. Me encanta, pero claro, mi mujer está oyendo este programa. Sí, pero fíjate, y entonces puedo yo llegar a casa y comer atún en lata, pero fíjate, del malo. Pero fíjate tú, esos son motivaciones sociales, porque en el mundo árabe hay muy pocos hombres con respecto a las mujeres, entonces había que aplicar una ley para ese tipo de cuestiones. En el Tíbet ocurre lo mismo, hay muy pocas mujeres y muchos hombres, y en Occidente pues estaba la cosa par a par. Y decía un sociólogo que si la Segunda Guerra Mundial hubiera durado un poco más de tiempo, la poligamia se hubiera legalizado, porque es una cuestión social de circunstancias. Lo que no es, la moral que no es atemporal. ¿Y por qué se hubiese la poligamia? Porque sería al revés, ¿no? Sería... No, al haber pocos hombres y muchas mujeres, por las cabechinas, lo que significaba la guerra, al final, tarde o temprano, había que legalizar una relación. 3 o 4 mujeres. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que se llama la supramoral? Lo que no tiene nada que ver con el tiempo ni con el tiempo. Así que siempre fijo. ¿Por qué? Porque lo que importa es la calidad de la motivación por la cual tú haces las cosas. Hay un dicho, y ahora ya con esto dejamos este tema y pasamos a otro, que dice, ama y haz lo que quieras. Y esto es un poco, al final, el final de todo este tema de la carne y de la Semana Santa y lo que ocurre con las costumbres tanto de un lugar y otro. Bien, pasamos a otro tema que me lleva a mí preocupado desde hace muchísimo tiempo. ¿Sabe usted que en Canarias es el lugar de España donde más divorcios existen? Bueno, y los más tarugos estudiando, y los más tontos... cantando. Bien. Y no sé cuánto. Entonces, yo una vez, pero aquí la noticia salió que en los últimos 5 años, muchos más, yo llevo yendo esta noticia desde hace por lo menos 20 años. Y le pregunté al psiquiatra don Enrique Rojas, no sé si lo has oído nombrar. No, o sea, al psiquiatra vas tú, yo no. Y me dijo que cuál era la causa por la cual en Canarias había tan alto índice de divorcio, que suponen 50 y aquí pone 51,8. A mí me hace gracia cuando ponen estos decimales, cuando tratas de persona, como si a una persona la pudieras diseccionar en 8. Sí. Yo digo, vamos a poner 52, hombre, a redondear, no va a contar. Algo. Porque 52 divorcios cada 100.000 habitantes. Y entonces le pregunté... Cada 100.000. Cada 100.000. Eso está mal. 52.
52 cada 100.000. Será 52.000. No, tampoco te pasa. 52. Sí, son A mí datos. ¿Tú estás seguro de eso? Segurísimo. 52 en 100.000. Sí, porque date cuenta que entonces tienes que multiplicar por 20 para saber el número de divorcios total. O sea que estamos hablando 50 por 20. Ah, bueno, ya lo vamos Canarias. analizando. Pero me parece hasta poco. Bueno, O sea, eso es- de 100.000 matrimonios hay 50 por 20 divorcios. 50 divorcios. Y después multiplica por 2.200.000 que tiene Canarias y tenemos el número de divorcios en general. Son datos registrados. Son pero datos, es un integral para eso. son datos del Ministerio de Justicia. Ah, vale. No es a la burla. Bueno, entonces le preguntando a Enrique, oye, don Enrique, ¿cuál es la causa de que en Canarias haya tantos divorcios? Y me dijo, por un bajo nivel de inteligencia emocional de los canarios. Bajo inteligencia emocional. Apunta eso, Miguel. ¿Qué significa Para titular, ¿sabes? Para titular de bajo inteligencia, ¿cómo es? inteligencia emocional? Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es lo que trata de la capacidad de relacionarse unos con otros y de empatizar. O sea, unos que viene con- por la TF5 y la pierde. No, ¿No? Yo la pierdo, el que de la emocional. más bien. Bueno, no se trata de tener un ataque emocional, sino de la capacidad que tienen las personas de interactuar unos con otros, de simpatizar unos con otros, de empatizar uno con otro, la capacidad de resolver situaciones de crisis y de estrés uno con otro. Entonces, este es un tema que es interesante, y sobre todo porque en los colegios ya se están aplicando técnicas en los niños para educarlos en inteligencia emocional, que es un tema muy importante. Y yo, para acabar este tema, siempre hay una frase que me gusta mucho, y es que es preferible, porque es una de las cuestiones de las crisis matrimoniales, es preferible muchas veces ser feliz que tener la razón. Y sobre todo cuando uno, o como decía Chesterton, de que un matrimonio frívolo acaba en un divorcio frívolo. Tenemos que tener en cuenta cuando elegimos a nuestras parejas, no hacerlo exclusivamente por esas calenturas emocionales del enamoramiento en los cuales cuando uno es adolescente, ¿no? Sino tenemos que Yo tengo amigos que tienen 60 y pico de años y siguen en lo mismo. No quiero mirar para allí, ni para allí, ni nada, porque no, ¿sabes? Y siguen en lo mismo, ¿eh? Bueno, tú estás hablando de otra cosa. Bueno. Pero la pillaste. Sí. Tú lo pillaste. Estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, cuando uno tiene relación con alguien, tiene que tener en cuenta tres cosas fundamentales para quitarnos ese desequilibrio emocional. Lo primero, hay tres componentes en la relación con las personas: la parte física, la parte emocional, sentimental o de carácter, y la parte intelectual, ¿no? Sí. Tenemos un problema con la puerta, ¿sabes? Miguel, tenemos un problema con la puerta, pues se nos está metiendo el sonido de... Y entonces, físicamente, bueno, tenemos que ver si tenemos el mismo nivel de apetencias sexuales uno y otro, porque si uno tiene muchas apetencias sexuales y la otra no, para esa que tiene pocas apetencias es un infierno tratar con esa persona y acaba siempre mal ese matrimonio, o viceversa. Después el tema del carácter, tener un carácter complementario que nos ayude a hacer útil esa relación. Y después a nivel intelectual tiene que haber un cierto nivel de inteligencia análogo, porque usted no se va a casar con una estúpida. Depende, ¿sabes? O sea, vete a saber, ¿no? Y bueno, pues todo ese tipo de cosas son las que hacen que los matrimonios duren, y sobre todo después que uno sepa sobrellevar las crisis, los enfados, etcétera, etcétera. Pues por lo visto, los canarios en ese tema tenemos muy poca Cultura. No, Cultura, ¿no es? no es cultura, es... Pues vamos a ver qué. ¿Cómo lo diría yo? Nivel psicológico para tratar a las personas. Bien, vamos a ver otro tema que nos tiene asustado a los vecinos y a los canarios. Y es que ya ICOT ha declarado también crisis Híbrida. híbrida sobre el tema del agua.
el otro día, hablando con don Carlos Soler, que usted lo conocerá, Sí, bastante. que es uno de los mejores ingenieros especialistas en agua, decía que algo va mal en Canarias, porque tenemos más agua de la que consumimos. Y sin embargo están declarando crisis hídrica por todas partes. Por ejemplo, en Tenerife, si caen lo que cae de lluvia en esta época de poca pluviometría, solo consumimos la mitad y la otra mitad se va. Entonces, ¿por qué declaran Fania, Arico, Ico, etcétera, etcétera, crisis hídrica? Si la mitad del agua que cae no sobra. ¿Tú no sabes por qué? Sí, ahora lo explico. No. Ahora lo explico. Y después tenemos unas conducciones, y esa agua que cogemos por conducciones, la mitad se escapa por deficiencia en las tuberías. Entonces, ¿qué cachondeo es este? Me decía don Carlos Soler que cuando él estaba de ingeniero, las empresas de desalación le ofrecían el 10% de comisión para montar desaladoras. Y él decía que no, que en Canarias sobra agua. Por ejemplo, en La Gomera cae 4 veces más agua de la que se necesita. Y sin embargo, el año pasado declaró emergencia hídrica a La Gomera cuando la presa está... la presa que, ¿cómo se llama? La Gomera hay varias. La presa La Encantadora está llena a reventar, y eso que don Carlos el domingo pasado la vio y estuvo ahí. La presa de La Encantadora está llena a reventar y sin embargo están declarando emergencia hídrica. Eso sí, ya están poniendo desaladoras. Entonces, vamos a ver, ¿a qué se debe esta irresponsabilidad y falta de eficacia de los políticos en declarar emergencias hídricas cuando nos sobra el agua? Y después una cuestión, si aquí, por ejemplo, cae de lluvia 2 veces más de la que necesitamos, ese punto de que nos sobra, ¿sabe usted lo que pasa? No se queda en la tierra, se va al mar, porque o se utiliza o se va al mar. Entonces, vamos a ver si nos dejan de fastidiarnos los políticos haciendo sacrificios inútiles que no tienen razón de ser por su ineficacia y no ser responsables de hacer las cosas como hay que hacerlo. Porque, señores, agua hay de sobra en las islas. 2, 4, 5 y 6 veces de la que necesitamos. Y esa parte que no utilizamos no se queda en las cuevas de la isla. Se van al mar. Es que o la utilizamos o se pierde. Por eso yo cuando le pregunté a qué era debido todo ese tema, ¿por qué? Dice, no, es que esto es un problema ficticio, no se están haciendo las cosas bien y entonces, claro, tienen que hacer todo ese tipo de cuestiones. Entonces, primero las tuberías, la mitad se pierde por malas conducciones, hay que arreglarla. Y después, si nos sobra agua, ¿para qué hacen eso? Y las desaladoras, cuidadito, que la desaladora es un costo enorme. Enorme. ¿Por qué? Pues como decía él, a mí cuando estaba como ingeniero de obras públicas me ofrecían el 10%. Eso está ya en más del 20%. Pues, más del 20%. Y además hay otra cuestión que quería hablar. En el derecho al agua de los seres humanos. En la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas está la normativa internacional de derechos humanos, que exigen que los gobiernos velen porque independientemente de quien la preste este servicio, garantice el acceso en pie de igualdad a recursos de agua potable asequibles en precios suficientes, saludables y aceptables. El agua es un derecho humano que debe tener un precio ético y un uso social. Esto es otra cuestión. Don Carlos Soler me decía que cuando estaba de ingeniero de obras públicas, él logró que el agua fuera gratis para los agricultores y después el metro cúbico costara 0,25. Ahora los políticos están... me contaba que un político en La Palma estaba diciendo que el agua le tiene que doler a los canarios. Sí, sí. Pero bueno, ¿este tipo qué es? ¿Un sinvergüenza o qué le pasa? Sí, ese no está completo. Oye, Abel, hemos llegado al final, hemos terminado. Me falta añadir que en Tacoronte, solo en el caso de Tacoronte, que es el único que investigué, porque puedo investigar otro, hay 15 galerías que se está perdiendo el agua en el mar, porque los presidentes de las galerías no quieren saber de la presidencia, los dueños de la galería no quieren ni entrar, y de agua, que son unos sinvergüenzas y unos bandidos, lo repito constantemente,
porque es una empresa privada creada con una mezcolanza entre dos ayuntamientos que no se sabe qué carambola es, y Teide de Agua no les paga. Y entonces, pues al mar, fuera. Y entre la responsabilidad de la galería, que si tengo que ponerle unas rejas, que si entra alguien, no sé qué, no sé cuánto, el agua por el mar y el agua perdiéndose, y aquellos lo quieren pagar a 2 perras y medio. Y después ya otra cuestión, que ya con esto acabo. ¿Sabe usted cuántos millones de litros diarios se tiran al mar de aguas no depuradas? 8 millones de litros. Y las desaladoras, aparte de desalar el agua, contaminan el mar con el tema Sí, con de la la sal, salmuera. de la salmuera. La O sea, salmuera. que vamos a ver, hablando mucho del tema Sí, bueno, ecológico pues y todo lo eso, demás, eso y nada. después el gobierno, que es quien debería de tener, porque a nivel ecológico, el problema más grave y fundamental que existe actualmente en esta tierra, aparte del aire que con la refinería lo hemos quitado, es el tema del agua. Y no están haciendo lo adecuado. Muchas gracias, Abel. Hasta la próxima vez que Miguel se vaya de Picos Pardos, ¿sabes? Cuando Muy él bien. se va de Picos Pardos, pues me quedo yo, ¿no? Yo, pues, no me voy ni aquel ni yo. Tú tampoco te vas, ¿no? Bueno, pues nada, quedamos. Ponemos una pequeña publicidad y no se me vayan, porque ahora viene Naldi. ¿Es Naldi? ¿Cómo se llama? Bueno, un saludo cordial a todos los vecinos de Las Palmas y de Tenerife. Para personas inquietas, Capital Radio.